Hola amigos, les saluda Leslie Yatas. Bienvenidos a una nueva sesión del programa Entérate con Leslie. Estamos enlazados vía Zoom y vía podcast. También está saliendo a través de nuestro portal la entrevista con el doctor Juan Belit Granda. Es un experto en Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor, ¿no?, fundador del Instituto de Derecho Internacional. Muy buenas tardes, doctor Juan Belit Granda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes, querida Leslie. Al contrario, para mí es un gusto y para mí es un honor estar en tu programa. Gracias, doctor, y vamos de frente al tema porque la coyuntura es rápida, nos gana mucho el tiempo y se trata de un tema que usted maneja muy bien, que es el tema de la Cancillería, de lo que está pasando con nuestra Cancillería actualmente. Nunca antes habíamos visto un papelón, una situación realmente muy bochornosa, grave para la imagen institucional de nuestra Cancillería. Finalmente, ya ahora el ex canciller dio un paso al costado. El señor Béjar Rivera ha presentado su carta de renuncia tras las afirmaciones explosivas de decir que el terrorismo lo inició la Marina de Guerra del Perú. Primero quiero conocer a través de las redes sociales sus opiniones al respecto para ir haciendo las preguntas sobre en particular. Bueno, yo creo que en primer lugar tendríamos que esclarecer que la apreciación que ha tenido Héctor Béjar ha sido absolutamente errada de los acontecimientos que se desarrollaron en el Perú en la década de finales del 80 y también gran parte del 90, donde sufrimos el azote del terrorismo, especialmente de Sendero Luminoso. Lo que sí es duro de criticar es que la apreciación de un sociólogo como Héctor Béjar, que es un hombre que tiene una claridad y una visión objetiva de la realidad peruana, haya considerado que Sendero Luminoso fue empujado por la Central de Inteligencia Americana a realizar sus acciones terroristas. Esto que está diciendo el señor Béjar es una no digamos afrenta, porque lo es en principio, sino un error garrafal sociológico, político e histórico. Es decir, porque de esto quiere decir que Estados Unidos empujó a un movimiento terrorista a asolar un país que es amigo de los Estados Unidos, que ha sido socio de los Estados Unidos, que sigue siendo socio, que estuvo cerca de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ha empujado un movimiento terrorista para que azote al Perú y no solamente maltrate a su población, sino sus mismas instituciones y sus mismos esquemas políticos. Ello compromete al gobierno norteamericano, pero por otro lado también dice que la Marina de Guerra fue un actor importante involucrado bajo su voluntad en estas acciones terroristas, y eso sin lugar a dudas no se puede permitir, y no se puede permitir porque la Marina de Guerra no solamente es un organismo parte de las Fuerzas Armadas del Perú, es el que llevó la mayor responsabilidad en el combate a Sendero Luminoso, tuvo bajas de sus soldados, de sus oficiales, dejaron huérfanos y dejaron viudas el Sendero Luminoso, pero además de eso, porque la Marina es una institución respetada en el Perú y querida y amada en el Perú, no solamente por su historia reciente, sino por su historia desde su creación. La Marina de Guerra nace con el país, como nació también la Cancillería, y por eso es deplorable las declaraciones de Héctor Béjar. En realidad, más que declaraciones, son afirmaciones, maestro Juan Belit Granda, ¿no? Porque hay una diferencia entre declarar algo y afirmar algo. Él lo ha hecho con plena convicción de sus ideales, de su formación, y yo suscribo lo que usted acaba de sostener, que no entendemos cómo una persona socióloga que estudia, ¿no es cierto?, también la historia, las condiciones sociales
de nuestro país pueda haber afirmado un hecho que es completamente distorsionado. Y eso también genera un impacto muy grave en la Cancillería. A eso vamos ahora, doctor Juan Belir Granda. ¿Cómo queda el Ministerio de Relaciones Exteriores tras esta designación y ahora la renuncia del ex canciller? Bueno, la Cancillería, después de las afirmaciones de Héctor Béjar, creo que ha quedado muy descolocada, ha quedado muy golpeada. Sí. Además de la Cancillería, en conjunto, el Ejecutivo ha salido, digamos, muy golpeado de todos estos acontecimientos que además han sido innecesarios, porque a días de que se vaya al Congreso de la República a buscar el respaldo del legislativo para poder iniciar formalmente la administración del señor Castillo, el señor Béjar hace declaraciones de esta envergadura, con lo cual afecta a las Fuerzas Armadas, desgasta, ulcera al Ejecutivo y además debilita al Ejecutivo a la hora de ir a enfrentar un respaldo, como habíamos dicho, de la Asamblea Legislativa. Bueno, felizmente ha renunciado el señor Héctor Béjar y hoy día estamos a la espera de un nuevo canciller, Leslie, que quería un poco aclarar esto, tiene que tener hoy especiales características, y especiales características porque el escenario internacional es un escenario todavía muy volátil, es un escenario muy explosivo, en el entendido que la asunción al gobierno del presidente Joe Biden le ha dado una naturaleza, no digamos diferente, pero sí singular a la política exterior norteamericana, y hoy día se está hablando constantemente de la doctrina Biden para la política exterior, en la cual están tratando otra vez de reforzar, de acercarse a sus naturales aliados, y el Perú es un aliado natural de los Estados Unidos. Lo fuimos durante la Segunda Guerra Mundial. El único país cuyo presidente de la República visitó Estados Unidos, que fue el señor Manuel Prado, durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. El único presidente de América Latina fue el del Perú, porque el Perú le dio el apoyo absoluto, el apoyo total, y precisamente la Marina estuvo encargada de custodiar no solamente todo el territorio, el área marítima del Perú, sino también cercana a Panamá, porque no se tenía mucha confianza en ese entonces en la decisión tanto de Chile como de Ecuador que vayan a estar con los aliados, si no se tenía conocimiento de que ellos habían hecho acercamientos al eje, es decir, al gobierno del señor Adolfo Hitler. En este contexto, hoy día, como hablamos de Joe Biden, en esta nueva teoría política de Joe Biden, que se habla de la Segunda Guerra Fría enfrentado a China, y el Perú es un socio de China y el Perú es un socio de Estados Unidos. El Perú es un socio por la cercanía que hemos manifestado y también por la cercanía que tenemos a China, porque dentro de esa ruta de la seda que hablan tanto los chinos está también incluido en el Perú. China es el país que le compra mayor cantidad de minerales al Perú. China es uno de los socios más importantes. Los chinos suelen decir, te lo digo porque yo he estado en la China y he hablado con las autoridades chinas, ellos dicen, en el Perú se suele decir que 10% de los peruanos son descendientes de chinos. Y ellos dicen, nosotros hemos hecho estudios antropológicos, no es el 10%, es el 17% de los peruanos son descendientes de chinos. Nosotros lo vemos, el chifa es casi la comida natural, normal, casi la comida nacional. Y nosotros estamos hoy día en el centro, con un socio como Estados Unidos que ha dado muestras además de solidaridad con el Perú, sobre todo en las últimas elecciones. La Casa Blanca se pronunció y manifestó que para ellos las elecciones habían sido limpias, transparentes y legales, y que esperaban que quien sea ganador
de este acontecimiento electoral sea el que reciba el gobierno. Ellos enviaron a su secretario de Educación, que es una muestra de identificación con el Perú, el más importante autoridad norteamericana en el mundo de la educación, porque el presidente de Perú era un educador. Ellos enviaron 2 millones de vacunas a la promesa de Joe Biden y a las 20 horas, no se habían cumplido 24 horas cuando las 2 millones de vacunas estaban en el Perú. Eso es por un lado. Y por otro lado está China, cuyo presidente Xi Jinping ha dicho más o menos hace 5 meses, el Perú no es solamente un amigo, el Perú es un socio estratégico de China. Y nosotros estamos en el centro, en esta guerra frontal que se ha iniciado, llamada la Segunda Guerra Fría. Por lo tanto, el diplomático, el especialista que asuma la Cancillería va a tener que hilar muy fino, va a tener que tener dedos de organista, dedos de titiritero, para poder balancearse en esa cuerda floja en la cual se mueve siempre la política internacional, pero en este caso con más velocidad y con más inestabilidad. Eso es el puesto, el rol y el papel que le espera al nuevo canciller. Nuestro amigo, perdón, para terminar simplemente, nuestro amigo Héctor Béjar, que es una persona hábil, que es una persona inteligente, de una edad un poco avanzada, creo yo que no tenía las capacidades para poder balancearse en este escenario tan especial y tan volátil, pero además de eso tenía una carga ideológica muy grande y sobre todo, y disculpa que lo cite esto, por la izquierda peruana, que es una izquierda un poco anquilosada todavía en los años 50 y 60, igual como la derecha está todavía en los años 40. Sí, doctor Juan Beligranda, 2 preguntas finales. Primero es que tenemos información de que el señor Héctor Béjar es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es. Y esto no compromete también la institucionalidad de la casa de estudio. ¿Qué riesgo se corre los alumnos con un profesor que ha emitido una afirmación de esta naturaleza? ¿En qué impacta realmente en la formación? ¿No? ¿Cómo impacta en la formación de los futuros alumnos de la Universidad Católica? Claro que sí. Bueno, yo lo que supongo y lo que creo es que la Universidad Católica le da libertad de cátedra. Y es decir, uno puede opinar lo que mejor le parezca. El mismo hecho de que la universidad, el nombre universidad es conocimiento universal. Es decir, no hay ninguna restricción ni ideológica, ni racista, ni nacionalista. Es decir, los profesores tienen la absoluta libertad de hablar y de decir lo que mejor parezca para el mejor entendimiento del curso que está dictando. Más aún, yo creo que la posición de Héctor Béjar es una posición pública en el Perú. Todo el mundo sabe que Héctor Béjar participó en un movimiento insurgente, en un movimiento subversivo en los años 60. Y creo que cuando él llegaba a dictar su cátedra, lo primero que decía era su nombre y su posición ideológica. O sea, los alumnos ya estaban alertados respecto a su visión de mundo, a su cosmovisión que él tenía. Ok. Pasamos a otro aspecto, es con relación, por ejemplo, a que observo de manera muy particular que otros poderes y entidades del Estado, cuando se ven atacados por hechos de esta naturaleza, por ejemplo, hemos el año pasado visto cómo el Poder Judicial, ¿no es cierto?, hemos criticado duramente al Poder Judicial por temas de corrupción y han salido a la palestra sus vocales, sus jueces supremos, ¿no?, la presidenta o el presidente de aquel entonces, y a sacar la cara por la institución, a decir, bueno, vamos a poner orden en la casa, vamos a barrer por dentro, vamos a escarbar, ¿no?, lo que se tiene que votar y vamos a empezar a foja cero, para verlo en términos jurídicos. Pero no vemos esa iniciativa, por ejemplo, en la Cancillería, ¿no? Ha habido un silencio, ¿no? Un silencio desde el primer momento en que este señor, Béjar Rivera, Héctor Béjar Rivera, fue designado como canciller.
Vemos que la Cancillería, muy lejos de sentar una posición, ¿no es cierto? No me refiero tanto de pronto a los diplomáticos en actividad porque le puede ser un poco, ¿no? Complicado esbozar una posición estando en actividad, pero los diplomáticos en retiro sí lo pueden hacer, como lo han hecho, por ejemplo, los ex oficiales de las Fuerzas Armadas, con sendas comunicaciones en todos los aspectos, porque de alguna forma tienen por objetivo la defensa de la institucionalidad que está inherente a la democracia. ¿Qué opinión le merece el que hemos conocido hoy día un pronunciamiento de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú, pero ya cuando el ex canciller había ya prácticamente renunciado? Pero esto se dio conocido el domingo, el reportaje en Panorama, debieron sentar una posición muchísimo más clara al respecto. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Juan Belí, sobre este punto? Sí, Leslie, usted ha sido tan clara y yo creo que lo que ha dicho usted es perfectamente lo que debió haber recogido la Cancillería. A mí me parece que ese silencio de la Cancillería, que no es de la Cancillería es un organismo jerarquizado, muy duramente jerarquizado, casi tiene una jerarquía militar, Sí, y no por sabe. lo tanto nadie puede pronunciarse o irrogarse la voz de la Cancillería si es que la Cancillería como institución no se la ha otorgado. Entonces, nadie podía hablar a nombre de la Cancillería. Lo que sí se puede entender es que los diplomáticos en retiro debieron haber dado una opinión Por supuesto. respecto a este tema. Se han mantenido en silencio Por 24 horas. por 24 horas. Conocido el Bueno, la reportaje de asociación, Panorama. así es, la asociación ha dado sus declaraciones tal vez un poco a destiempo, pero al menos ha marcado una posición que es la posición de la Cancillería, porque en la asociación están los diplomáticos en actividad. Los que no están en actividad pasan a una condición diferente dentro de la misma asociación. Por cierto, que su silencio, yo no creo que sea un silencio cómplice. Lo que yo creo es que es un silencio por la excesiva jerarquización que se da en la institución. Y este hecho puede hacer que esa excesiva jerarquización se modere, se regule, porque la defensa de la institucionalidad tiene que ser una tarea de todos, doctor Juan Belis Granda, y más en este contexto, donde vemos muchos filtros que no son dables, que no comulgan, que son un contrasentido con un sistema democrático. Ya estamos viendo la renuncia de un viceministro abogado que ha estado justamente investigado por feminicidio, por narcotráfico. Hemos visto otros viceministros que ya han dado un paso al costado. El mismo premier está con una estaca clavada, ¿no? Porque tiene una investigación preliminar por apología del terrorismo y con ellos 3 o 4 ministros de Estado más. Entonces, eso es un daño grave a la democracia y yo creo que es tarea de todos nosotros alzar la voz de protesta desde nuestras tribunas. Por eso le preguntaba muy delicadamente el tema de la Cancillería, porque yo sé que tienen una jerarquía casi militarizada, pero en esta situación, por lo menos los funcionarios que están en retiro debieron desde el primer momento, no solo conocido el reportaje de Panorama, que fue ya lo que prácticamente destalló todo ahora con la renuncia, sino desde el primer momento en que se conocía el pasado del señor Béjar y que fue nombrado como canciller. A eso iba, doctor Juan Belis Granda. ¿Cree usted que ahora, con estos hechos, debe ya sentar un precedente más importante, más de defensa, más cautelar de la institucionalidad? Porque la Cancillería es una institución bicentenaria. Definitivamente, lo que usted ha dicho, Leslie, se enmarca perfectamente en la necesidad de revisar un poco esos condicionamientos automáticos que se quedan en los diplomáticos en retiro, que a pesar de ya no estar dentro del marco o del margen de las jerarquías, todavía les dejan esa suerte como de costumbre de no enfrentar a su institución. Pero como también usted lo ha dicho, esto no es solamente ir contra la institución, esto es ir contra el país, es ir contra la patria, contra los principios del país. Es decir, precisamente en este año, que es el año del bicentenario,
Cuando se plantea el Perú como república en 1821, se plantea que las gentes tienen la oportunidad de dar su opinión respecto al comportamiento del país y al compromiso de los ciudadanos con el país, lo mismo que el país con los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Juan Belis Granda, por este Muchas análisis gracias. tan exhaustivo, claro y didáctico, que yo sé que hemos entendido todos lo que realmente significa tener nuestra Cancillería, porque es nuestra Cancillería, es la de Así todos es. los peruanos. Así Así como el es. cuerpo Así es. diplomático del Perú se debe a los intereses de la nación. Y Así en ese es. marco se tiene que defender y llevar muy en alto el nombre del Perú y de su democracia. Muy Muchísimas bien. gracias, doctor. Muchas gracias, Lely. Muy Por amable este. por tu invitación. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Gracias.